La preocupación del apóstol Pablo por la iglesia siempre fue manifestada de distintas maneras, pero sobre todo preocupándose por las congregaciones, por la iglesia, cómo se encontraba la de Colosas. El apóstol Pablo, a pesar de que aparentemente él no edificó esta iglesia, no la inició, sino que fue Epafras, ¿verdad? La escribe, ¿verdad? Hablando en el capítulo 1 de la carta a Colosenses, del versículo 3 en delante, está hablando y alabando a Dios y dándole gracias por la obra que se estaba efectuando allí en Colosas. Y dice, habiendo oído, ¿verdad?, de ustedes. En el versículo 5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, lo que estábamos comentando también durante la clase, siendo más que vencedores, porque tenemos una esperanza grandiosa que nos alienta, que nos impulsa. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo esto a la iglesia en Colosas. Sin embargo, él se duele de que haya algunos que están tratando de estorbar el mensaje, ¿verdad? Y está hablando aquí de la obra de la redención y de los beneficios que la iglesia, en este caso, que venían del paganismo, que venían de los gentiles, tenían esa bendición, ¿verdad?, de alcanzar las mismas bendiciones que tenía el pueblo de Israel como iglesia cuando fueron bautizados como 3,000 y se inicia allí la iglesia en la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, aquí hace una digresión el apóstol Pablo y va a pasar a hablar de la preeminencia de Cristo, aunque va a retomar el tema en el versículo 20, y él les está diciendo para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. Dice la escritura en el versículo 13, el cual nos ha librado de la potencia de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, los gentiles que formaban parte de la iglesia allí en Colosas, pues tenían esa bendición de la cual gozaban los judíos, ¿verdad? Dice de su Hijo, ¿verdad?, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ahí es donde se inicia la digresión y va a hablar entonces de los problemas que había, y quiere él refutar, quiere él contradecir, quiere rebatir por las ideas erróneas que los falsos doctores estaban introduciendo en la iglesia en Colosas para apartarlo, hablando de que el Señor Jesucristo era criado, era menor, ¿verdad? Y ese problema pues sigue siendo hoy en nuestros días, ¿verdad? Los gnósticos de aquellos años estaban hablando acerca de eso, no le daban el real valor a la persona de nuestro Señor Jesucristo ni a su obra redentora. Y lo mismo sucede hoy en nuestros días con este grupo que habla de Jesucristo como de un Dios pequeñito, ¿verdad? Y que van a pasar aquí en la tierra el juicio y no sé cuántas cosas más de esas, ¿verdad? Y el apóstol Pablo pues escribe entonces para contradecir, ¿verdad?, para rebatir, ¿verdad?, esas ideas que estaban allá en aquellos años donde se iniciaba el gnosticismo, ¿verdad? Y hoy todavía son para utilizarlas, ¿verdad?, para hablar de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
Entonces el apóstol Pablo va a hablar o va a escribir en estos 3 versículos, 15 al 19, va a hablar de la preeminencia de Cristo. Y este es nuestro tema, la preeminencia de Cristo, es decir, la superioridad, el privilegio, ¿verdad?, la supremacía de Cristo. Y es lo que debe tener todo religioso, toda persona que se acerca a las Escrituras, que quiera saber y conocer lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo para redimirnos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo va a considerar considera varias, ¿verdad?, pero nosotros vamos a considerar tres relaciones, ¿verdad?, de Jesucristo, que tiene primeramente con Dios, ¿verdad?, con el mundo, con la creación, ¿verdad?, y también con la iglesia. Estos son los tres asuntos que vamos a considerar. Y el primero es Cristo en relación con Dios. Dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Cristo en su relación con Dios, ¿verdad?, es la única, es el único medio, ¿verdad?, en donde si no el apóstol Pablo presenta esta relación, ¿verdad?, pues a lo mejor Dios ni siquiera podría ser conocido, ¿verdad? Aunque está diciendo aquí, Él es la imagen del Dios invisible, no se está refiriendo a las cosas físicas, ¿sí?, porque Dios es espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 24, ¿verdad?, Dios, ¿verdad?, dice en la conversación que tiene el Señor con la mujer samaritana, dice en el versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, ¿verdad? Es necesario que adoren. Cuando estos gnósticos querían quitar la eficacia de la obra de nuestro Señor Jesucristo, pues lo hacían ya sea por odio al apóstol Pablo, ¿verdad?, no estaban de acuerdo con lo que se predicaba acerca de lo que Jesucristo había hecho, ¿verdad?, pero sin Jesucristo pues no podía haber nada de salvación para el pueblo gentil. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 3 y versículo 11, ¿verdad?, porque dice la escritura allí, o Pablo describe, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El cual es Jesucristo, ¿verdad? Allá en el Sermón del Monte, ¿verdad?, ya en la aplicación prácticamente del Sermón del Monte, en el capítulo 7, versículos 24 al 27, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo menciona, dice allí, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿verdad?, le voy a comparar con un hombre sensato, ¿verdad?, que edificó su casa sobre la roca. Pero a cualquiera que oye estas palabras y no las hace, lo voy a considerar como un hombre insensato, ¿verdad?, que fundó su casa sobre la arena, ¿verdad? Entonces el insensato la funda sobre la arena y el sensato la funda sobre la roca, ¿verdad? En este caso está hablando el Señor Jesucristo, todo lo que se hace, ¿verdad?, está porque está edificado sobre mí. El Señor Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia, ¿verdad? Entonces, Cristo en relación con Dios, ¿verdad?, es
la manifestación real, ¿verdad?, accesible de Dios para el hombre, ¿verdad? Cristo, ¿verdad? Así como dice el apóstol Pablo en esta parte que estamos considerando, él es la imagen, ¿verdad? Esa es la manifestación real de Dios en Cristo para que nosotros podamos tener acceso a Él, ¿verdad? Es decir, escribe el escritor, ¿verdad?, es del Dios invisible, ¿verdad? Es decir, Dios no tiene forma visible para el ojo humano, ¿verdad? Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 18, leemos: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en este mismo Evangelio, pero en el capítulo 6 y versículo 46, no que alguno, escribe Juan, que escribe el apóstol, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. ¿Y quién es el que vino de Dios? Pues vino el Señor Jesucristo, ¿verdad? Vino nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Allá en el versículo 14 del capítulo 1 de este Evangelio dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el versículo 1, 2 y 3, ¿verdad?, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, ¿verdad? Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿verdad?, porque todo lo hizo Él. Este era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque todo lo hizo el Señor. Entonces, la imagen, ¿verdad?, no significa una representación exacta, ¿verdad?, sino que es una manifestación veraz de lo que es Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 4 también, dice la Escritura: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿verdad? Es lo que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. El Dios, es decir, todos los falsos ídolos, los falsos dioses que tienen, los falsos intermediarios que dicen o enseñan en alguna iglesia, ¿verdad?, que tenemos o que el hombre tiene con respecto a Dios. Esos dioses cegaron el entendimiento de ellos, ¿verdad?, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, ¿verdad? Y quedan ciegos, ¿verdad? Porque Cristo es la imagen de Dios, ¿verdad? Entonces, no es algo exacto, ¿verdad?, sino que está reflejando lo que es Dios. Es una sombra de la verdad de Dios, ¿verdad? Y esto es lo que revela nuestro Señor Jesucristo. Allá en la carta que se escribe a los Hebreos, en el capítulo 10 y versículo 1, hablando de las cosas que son sombra, dice ahí en el versículo 1: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, dice, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, ¿verdad?, hacer perfectos a los que se acercan. Eso era la imagen, aquellos sacrificios en el Antiguo Testamento. Pero la imagen de Cristo sí hace perfectos a los que a él se acercan, ¿verdad? Entonces,
la imagen es la representación visible en forma exacta de lo que es Dios, ¿verdad? Que no podemos ver de otra manera, ¿verdad? El hombre fue creado a imagen de Dios. El cristiano, Cristo es la imagen de Dios. El cristiano ha de transformarse en la imagen de Dios. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 18, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, de la misma manera como el Espíritu del Señor. Entonces, estamos, si Cristo es la imagen de Dios, ¿verdad? Si nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, el cristiano es transformado a la imagen de Dios, ¿verdad? Porque ya hemos obedecido al Señor. Entonces, en la relación de Cristo con Dios, esto es los asuntos que podemos ver. Hay muchas cosas más que tratar, pero con estas son suficientes por el tiempo que tenemos. Pero continúa diciendo allí el apóstol Pablo en la carta a los colosenses, el primogénito de toda creación. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, ¿verdad? Entonces, Cristo en relación con el universo. Primogénito, la mayoría de toda la gente, ¿verdad? Y en los religiosos, ¿verdad?, que ahí que tergiversan esto, están hablando, Cristo entonces no es Dios como el mismo Padre, ¿verdad? Porque es el primogénito de Dios, ¿verdad? Pero miremos aquí que no se está refiriendo a eso, ¿verdad? Sino que primogénito es un título de rango, ¿verdad?, y de honor superior, ¿verdad? Cristo es el primogénito de toda creación, ¿verdad? Es decir, Cristo como primogénito tiene esa categoría, tiene esa clase, tiene esa jerarquía que menciona el Salmo 89. Y vamos a mirar, a entender aquí lo que dice, lo que debemos de entender por primogénito. En el Salmo 89, y desde el versículo 20, no lo vamos a leer desde el versículo 20, pero está hablando del rey David, él mismo está escribiendo en este Salmo, donde dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Y luego sigue hablando de él, pero en el versículo 27, hablando de David, dice, yo también le pondré por primogénito. Yo también le pondré por primogénito. Es decir, le está dando esa jerarquía, ese rango, esa calidad de lo que es él. Dice, el más excelso de los reyes de Israel. Aquí miramos, ¿verdad?, lo que es, lo que viene siendo el Señor, ¿verdad?, ese título, ese honor superior que Él tiene, ¿verdad? Dice, regresando al versículo 21, ¿verdad?, o cuando dice, lo hice mi primogénito, ¿verdad? Miramos nosotros que David, en la familia de Isaí, no es el primogénito, era el último hijo. Era el octavo o el séptimo hijo de Isaí, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad?, él es considerado primogénito en el sentido como el más excelso de los reyes, como dice el versículo 28, ¿verdad? Para siempre lo conservaré mi misericordia. En el versículo anterior, versículo 27, yo también le pondré por primogénito. ¿A quién? A David. ¿Y por qué? Dice,
porque él será el más excelso de los reyes. Cristo es primogénito. Así como el apóstol Pablo está diciendo aquí, el primogénito de toda la creación, ¿verdad? Entonces, David no es el primogénito, pero el Señor le hace primogénito, tiene ese rango, esa clasificación, y es el más excelso de los reyes, ¿verdad? Y esto es Cristo, ¿verdad? David va a la descendencia va a ser Cristo, ¿verdad? Y fue el más excelso de los reyes, el rey David. Tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, es decir, para entender, primogénito no siempre es el primero, ¿verdad? Sino que tiene primogénito una categoría, en rango o en honor, en gloria y en autoridad. En Israel, o el pueblo de Israel, es llamado primogénito, ¿verdad? Allá en Éxodo 4 y versículo 22, cuando Dios le da el trabajo a Moisés de que vaya con el faraón y le diga, deja ir a mi pueblo. Pero en el versículo 22 le dice Dios, y dirás a faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Pero Israel sabemos que no era el primer pueblo que existía. Muchos pueblos anteriores existieron antes que Israel. Y es más, Israel era un pueblo insignificante cuando fue escogido, pero Dios le escogió. Dile a Faraón que él es mi primogénito, ¿verdad? Entonces, estamos entendiendo, ¿verdad?, acerca de esto, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, ¿verdad?, de toda la creación, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Pero primogénito no significa, ¿verdad?, que en cuanto a nacimiento o en cuanto a ser primero, ¿verdad? Israel no fue primero, David no fue el primer hijo de Isaí, ¿verdad? Y tenemos también a Jacob, ¿verdad? Jacob, hijo de Isaac y de Rebeca, ¿verdad? Pues bueno, sabemos que Rebeca tuvo 2 hijos, ¿verdad? Pero el primer hijo que nació fue Esaú, ¿verdad? El segundo hijo fue Jacob, ¿verdad? Y Jacob quería nacer primero, ¿verdad? Porque miramos cómo va agarrado, de acuerdo con las escrituras, va agarrado del calcañar de Esaú, ¿verdad? Va agarrando del tobillo allí para cuando nació, ¿verdad? Y dice la escritura, aunque él no nació primero, ¿verdad?, sin embargo se apoderó de la primogenitura, recibió la mayor bendición y recibió el puesto de honor y autoridad en la familia de Abraham. Vamos a leer allí en Génesis capítulo 27 y versículo 36. Génesis 27 y versículo 36. Dice la escritura, versículo 36, dice la escritura allí, leemos, y Esaú respondió, ahí cuando está hablando o queriendo recibir la bendición, pero él la había desechado, la había tenido por menos, dice, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? ¿Verdad? Bueno, ahí miramos, ¿verdad?, que Jacob tomó ese privilegio de ser primogénito porque recibió
la bendición del primogénito, ¿verdad? Él iba a estar sobre todos los demás hermanos, aunque él no era el primogénito, ¿verdad? Pero sabemos la historia por qué él la recibió. Entonces, ¿por qué Cristo es el primogénito? ¿Por qué Cristo es el primogénito? Hemos visto, ¿verdad?, que en relación con el universo, ¿verdad?, y ahí está lo del primogénito, lo que está hablando Colosenses, ¿verdad? Y en el versículo 16, en el versículo 16 de Colosenses 1, bueno, se fue la Galatas. Tengo una versión que ya no usaba y está toda pegada a las hojas, pero dice el versículo 16, porque en él, ¿verdad? ¿Por qué es el primogénito Jesucristo? Dice el apóstol Pablo, o escribe, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean potestades, sean dominios, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿verdad? Ya leímos Juan capítulo 1, versículo 3, ¿verdad? Del 1 al versículo 3, ¿verdad? En el versículo 3 dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿verdad? Allá en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1 y también en versículo 3 también, ¿verdad? Cuando está hablando, bueno, desde el versículo 1 que Dios habiendo hablado de muchas maneras, ¿verdad? Y a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, ¿verdad? Y dice, a quien constituyó heredero de todo, y dice el versículo 3, y por quien asimismo, ¿verdad?, hizo el universo. El versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todo fue hecho. Cristo es el primogénito porque todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. Recuerden ustedes en el versículo 11 del Evangelio de Juan, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Me ha tocado oír, ¿verdad?, hermanos, cuando leen este texto, ¿verdad?, dice, a los suyos vino, ¿verdad? No dice a los suyos vino, dice a lo suyo vino. ¿Y qué es lo suyo? Es su creación. Dentro de ello está también el hombre, porque Él vino a hacer posible que el hombre fuera redimido, ¿verdad? Él vino a hacer la obra de la redención, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces todo, por eso es el primogénito, ¿verdad? Es el primogénito, porque no en ser primero, sino en esa jerarquía, en ese rango, ¿verdad?, en esa categoría de distinción, de poder que él tiene, ¿verdad? Señala entonces su autoridad. Y en Hebreos, regresando a Hebreos, pero en el capítulo 1 también, ¿verdad?, pero del versículo 8 hasta el versículo 12, dice, mas del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Está hablando de Cristo, ¿verdad? Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Ellos perecerán. Para aquellos religiosos, ¿verdad?, que enseñan que
todo va a quedar igual cuando sea el último día, ¿verdad? Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Por lo cual, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Cristo es el primogénito. Y en esa relación, ¿verdad?, con el universo, ¿verdad?, encontramos ese alcance que él tiene. Pero el último asunto, ¿verdad?, miramos en relación con la iglesia. Dice regresando a la carta a los Colosenses, ¿verdad? Allí en el versículo, vamos a ver, en el versículo 15, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, etc. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y luego aquí el versículo 18, en su relación con la iglesia. Dice la Escritura, aquí en el texto 18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En Mateo capítulo 28 y versículo 18, dice, cuando estaban dando la gran comisión, ¿verdad?, dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Entonces, allí ese texto nos dice quién es el que tiene la preeminencia, ¿verdad? Y Cristo está diciendo: toda potestad, toda autoridad, todo poder me es dada, no en un solo lugar, en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Entonces, no hay en el resto de las Escrituras ningún texto que hable acerca de una autoridad humana visible, ¿verdad?, como se pretende o como lo hacen, por ejemplo, en la religión católica. Ellos tienen el Papa, ¿verdad? Ellos mencionan y ellos enseñan que Él es la cabeza visible aquí en la tierra, que Él es el representante de Cristo, ¿verdad? Pero no hay nada, toda la autoridad la tiene el Señor. No hay ningún obispo, ningún erudito, ningún profeta que exista que tenga autoridad, porque solamente la tiene el Señor. Y está su palabra, esta es la que hay que seguir. Entonces, sean obispos, sean arzobispos, pastores, profetas, ¿verdad? Hoy hay algunos que se autonombran profetas, ¿verdad?, pero no hay esto en las Escrituras. Es suficiente lo que el apóstol Mateo escribe: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. En el principio de la iglesia, ¿verdad?, los gnósticos, por el año, principalmente ya a partir como del año 90, ¿verdad?, aunque surgieron un poquito antes, ¿verdad?, pero no tan fuerte como ya a finales del primer siglo, ¿verdad?, querían tomar para sí una cierta autoridad que estaba sobre los demás, ¿verdad? Y Pablo deja bien claro, ¿verdad?, que solamente Cristo tiene la autoridad. Allí en Efesios, último texto que vamos a leer, el versículo 23, ¿verdad?, dice la Escritura:
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. La cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Quieres tú también ser parte de esa iglesia para que conozcas más de la preeminencia de Cristo? Cristo tiene relación con Dios. En relación con Dios ya miramos los asuntos, los textos que podemos tener, o hay muchos más, en su relación con el universo, ¿verdad? Con todo lo creado, todo lo que Él toma parte, y en su relación con la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él dijo: edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y tú puedes ser parte de ella, ¿verdad? Confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios, arrepintiéndote de tus pecados y siendo sepultado en las aguas, como el día de ayer, gracias a Dios y gloria a Dios por ello. Esta pareja obedeció y fue bautizada, y tuvimos un pequeño devocional cantando himnos, ¿verdad? Y siendo testigos de este acto. Es que tú también lo puedes hacer si aún no lo has hecho. Pero la invitación es esto, es la predicación. Cantamos un himno. Número 11. Primera y última estrofa. Número 11. Cantemos. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Ahí podré yo descansar al fiel amparo de su amor, muy cerca de mi Redentor. Seguro así lo encontraré, me guardará del tentador y ya de nada temeré, ni dudas ni temor tendré, estando cerca de Jesús, rodeado siempre me veré con los fulgores de su luz, muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré, me guardará del tentador y ya de nada temeré. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, para ir a Dios en oración, y así seremos despedidos. Bendito Padre Celestial, que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Padre, gracias le damos, Señor, como siempre agradecidos con la vida y la salud que nos concede, Señor. Gracias, Padre bendito. Así como piedras vivas, Señor, nos ha dado la oportunidad de formar su iglesia, Señor. Congregarnos, Padre, para así juntos disfrutar de esta mañana, Señor, cantándole himnos de alabanza, Señor, recibiendo ese alimento espiritual que necesitamos a día con día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos dio, Señor. Gracias por tantas bendiciones, Padre, que recibimos de parte de usted. Padre Santísimo, gracias, Señor, también que hemos participado de su mesa, Señor, del pan y de la copa, Señor, y hemos recordado ese grande sacrificio, Señor, que hizo al dar a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida, Señor, tuviéramos libertad, Señor, fuéramos limpios del pecado, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias, Padre Celestial. También, Padre, porque está con nosotros nuestro hermano Juan Weber, Señor, sígalo bendiciendo, dele fuerza, Señor, para que se siga congregando con nosotros. También le queremos pedir, Padre, por nuestro hermano Wally, Señor, su problema de salud que él tiene, y por todos nuestros hermanos, Padre, si tienen algún problema de salud, alguna necesidad, Señor, sea con cada uno de ellos, Señor. Usted conoce, Señor, todos los problemas y conoce nuestro agradecimiento, Señor. Padre Santísimo, siga bendiciéndolos
a nuestro hermano Camacho, nuestro hermano Antonio, nuestro hermano Wally, Señor, que se preocupan y se preparan, Señor, para presentarnos el estudio de su palabra, la predicación, por todo, Señor, por toda su iglesia, Señor, ellos están al pendiente, Señor. Padre, gracias por todo, Señor. También queremos pedir, Padre, por mi primo Javier, Padre, que está pasando por problemas de salud. Siga con él y gracias, Señor, porque se ha ido recuperando, Señor. También queremos pedir, Padre, por mi hija Valeria, Señor, donde quiera que se encuentre bien en estos momentos, Señor. Padre, por mi nieto Armando y por todos mis nietos y todos los nietos de nuestros hermanos, por el nieto de la hermana Zoila también, Padre, su recuperación, sígalo bendiciendo, Señor. Padre bendito, no nos queda más, Padre, que pedirle que vaya con nosotros a nuestros hogares, Padre, que lleguemos felices, contentos de haber estado congregados en esta iglesia y ayúdenos para que esta tarde podamos volver a hacerlo, Señor. Padre Celestial, perdone nuestras faltas, Señor. Si hay algo que se me ha pasado pedirle o agradecerle, usted conoce todas nuestras vidas, Señor. Conoce nuestras necesidades y nuestro agradecimiento, Señor. Todo se lo pedimos y le damos gracias en el bendito y glorioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor.